Shalom, amados. Qué bueno que estemos nuevamente reunidos en este viernes y como verán, no estoy solo, siempre me acompaño de algunos elementos. Me están acompañando en esta ocasión el vino, que en su momento vamos a estar hablando hoy sobre todo lo que simboliza el vino en manera especial, cómo está presente en la fiesta del Shabbat, pero también en la fiesta de Pascua y también en otra fiesta que es la de los panes sin levaduras. Y bien puedo decir salud. Por otro lado, me estoy acompañando nada más y nada menos que de pan, y vamos a ver por qué estos panes que preparé, son unos panes caseros que preparé, unos panes sin levadura, porque precisamente vamos a estar hablando de esa fiesta, vamos a estar profundizando sobre cómo estos elementos, el vino y el pan, simbolizan a nuestro Mesías en estas fiestas del judaísmo que estamos analizando, que en realidad son las fiestas solemnes que los hijos de Israel deben guardar a perpetuidad, y como el corazón de las fiestas es nuestro Señor Jesús, hemos decidido denominar a este estudio las fiestas de Jesús. Saludamos a Esteban Morales, ahí del otro lado, en los controles. Saludamos a Tels TV, esta emisora televisiva de internet por la que estamos saliendo al aire en este viernes, que Tels TV está celebrando su primer año de vida, así que bueno, feliz cumpleaños para Tels TV. Y por supuesto, a toda la audiencia, quiero contarles que esta semana recibí una devolución preciosa de una hermana que es pastora y que fue en mi segundo viaje a Israel. Janet viajó por primera vez a Israel con nosotros y fue una tremenda bendición su presencia en el viaje. Y esta semana Janet me escribió, me grabó un audio de WhatsApp para hacerme una devolución preciosa de lo que le significan a ella estos programas y estos estudios. Así que es emocionante cuando uno puede de alguna manera, aunque sea como con un granito de arena, contribuir a edificar la vida de los hermanos, y mucho más cuando uno está de alguna manera aportando algo a la vida de una pastora que a su vez está entregada a la gente y bendice a las demás personas. Así que muy contento, muy emocionado y muy conmovido. Seguimos subiendo el número de suscriptores, seguimos subiendo el número de vistas. Les recuerdo que en mi canal de YouTube, La Raíz, Estudios Mesiánicos con Pablo Modernel, pueden sumarse al número de suscriptores, pueden activar la campanita de notificaciones para estar al tanto de los videos que vamos subiendo, y pueden darle like a los videos, comentar, pueden hacer preguntas también, aprovechar para hacer preguntas que las contestaré con mucho gusto. En esta oportunidad entonces es la segunda edición, el segundo programa de las fiestas de Jesús, y en la PowerPoint Presentation, la diapositiva número 2, tenía un resumen de estas fiestas de Israel, a las que hemos dado en llamar las fiestas de Jesús. Gracias, Esteban. Ahí está el día de reposo, que lo tratamos la clase pasada y hoy lo vamos a profundizar. La Pascua y los panes sin levadura, dos otras fiestas que vamos a profundizar hoy. Primeros frutos, Pentecostés. Año Nuevo, Día de la Expiación y los tabernáculos. Recuerden que las fiestas números 2, 3, 4 y 5 son las llamadas fiestas de la primavera, meses de marzo o abril en Israel, mientras que las fiestas 6, 7 y 8 son las llamadas fiestas del otoño en los meses de septiembre u octubre en Israel. Pero antes de entrar en esas fiestas de la primavera y el otoño, estamos en el día de reposo, la primera fiesta, el famoso y conocido Shabbat, que precisamente el pueblo judío lo celebra en una instancia como la de este momento. Un viernes por la noche es cuando se abre la celebración del Shabbat. Pero antes de proseguir con el profundo y rico significado de esta fiesta y cómo atarla con nuestro Señor Jesucristo, cómo enlazarla con nuestro Señor Jesucristo, para usar una palabra que usó la pastora Janet en su devolución, me gustaría explicar que en mi concepción, en lo que yo entiendo, el concepto de descansar un día a la semana o de cesar de nuestras tareas habituales para honrar a Dios no tiene valor en realidad por el hecho de que ese día sea específicamente un sábado,
sino por la intención de nuestro corazón. Lo que cuenta en verdad es guardar el día del Señor. Tan clara es la evidencia escritural al respecto que aparte de los sábados semanales, como explicamos en la primera clase, Levítico 23:3, la Torá menciona que había 7 sábados ceremoniales diseminados a lo largo del calendario litúrgico, los cuales podrían caer cualquier día de la semana. Y solo ocasionalmente coincidían con el sábado semanal, pese a lo cual se los denominaba Shabbat o Shabbatón, un reposo absoluto. Por ejemplo, el primer y último día de la fiesta de los panes sin levadura, que la vamos a estar viendo más adelante, el primer y último día de esta fiesta, que iba casi en paralelo con la Pascua, los panes sin levadura, eran considerados un Shabbat. Y si esta fiesta justo en ese año caía de martes a martes, bueno, el primer martes de la fiesta de los panes sin levadura y el último martes eran considerados Shabbat, aunque eran un día martes, no eran un día sábado. Y ofreceréis al Señor 7 días ofrenda encendida. El 7º día de la fiesta de los panes sin levadura será santa convocación, ningún trabajo de siervo haréis. Versículos 7 y 8 de Levítico 23. Shavuot o Pentecostés. Y convocaréis en este mismo día santa convocación, ningún trabajo de siervo haréis, estatuto perpetuo en donde quiera que habitéis por vuestras generaciones. Es decir, que el día de Pentecostés, caiga el día de la semana que caiga, es un Shabbat. El primer día del 7º mes, el comienzo del año, ya en el otoño, habla a los hijos de Israel y diles: en el mes 7º, al primero del mes, tendréis día de reposo, una conmemoración al son de trompetas y una santa convocación. No importa si era sábado, era un Shabbat, el primer día del año. Ningún trabajo haréis en este día. Los días primero y último de la fiesta de Sukkot, la fiesta de los tabernáculos, la última que vamos a estudiar, también de otoño, versículos 34 al 36 de Levítico 23, dice: el primer día de la fiesta de los tabernáculos habrá santa convocación, ningún trabajo de siervos haréis. Es un Shabbat, aunque sea un miércoles o aunque sea un jueves. 7 días ofreceréis ofrenda encendida al Señor, y el 8º día tendréis santa convocación y ofreceréis ofrenda encendida al Señor. Es fiesta, ningún trabajo de siervo haréis. Es decir que definitivamente no depende el tema de guardar el día del Señor exclusivamente de guardarlo cuando sale la primera estrella el viernes de noche y guardarlo a lo largo de todo el día sábado. Es una actitud del corazón, es apartar un tiempo para nuestro Dios. Por si esto no bastara, y esto lo dijimos también en la clase pasada, además de los sábados semanales y anuales, cada 7 años había un año entero que era un año sabático, en donde cada día de ese año era un Shabbat. Pero el 7º año la tierra tendrá descanso, reposo para el Señor. No sembrarás tu tierra ni podarás tu viña. Esto está en Levítico 25, versículos 3 al 7. Todo ese año era un Shabbat. Y por si esto fuera poco, todavía cada 50 años se proclamaba el jubileo, que duraba también todo un año, durante el cual no se sembraba, ni se segaba, ni se vendimiaba la tierra. Las deudas eran condonadas o perdonadas, pasadas por alto, y las propiedades volvían a sus dueños originales. Levítico 25, versículos 11 al 13, lo que se conocía el año del jubileo como el año agradable del Señor. Y aquí nosotros ya vemos cómo Yeshua, nuestro Mesías, cómo Jesús, cumple con esto. Porque Lucas, el Evangelio de Lucas, en el capítulo 4 y los versículos 18 y 19, cuando Jesús está en la sinagoga, que le dan el rollo de Isaías y el Señor lee: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos, año del jubileo, y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, año del jubileo, a predicar el año agradable del Señor,
año del jubileo. El Señor Jesús estaba hablando del jubileo, que era un año que todo el año era considerado un Shabbat, un tiempo de reposo y de entrega especial a Dios. Entonces, el tema de guardar el Shabbat es un tema conceptual. Yeshua es nuestro Shabbat. Guardarlo a Él es guardar el Shabbat. El Shabbat es un concepto. El apóstol Pablo, o Shaliach, el Shaliach, Saulo, como diríamos en hebreo, dice respecto a estos temas cuando se vuelven controversiales en Colosenses 2, 16 y 17. Nadie os juzgue en comida o en bebida, o en cuanto a fiestas, a días de fiesta, luna nueva o días de reposo, todo lo cual es sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo es de Cristo. El Shabbat fue hecho para el hombre y no el hombre para el Shabbat. Entonces, ojo con esto. Lo importante es guardar ese tiempo para Dios. Pero no está el valor no reside en que tenés que guardarlo cuando sale la primera estrella el viernes de noche, o que sos más santo porque lo guardás el día sábado y no el día domingo, como típicamente lo hace la cristiandad. Primera de Corintios 10 dice, respecto a los motivos de conciencia, el mismo apóstol Pablo, que nos llevan a obrar de una manera u otra, que cada uno debe estar convencido en su corazón respecto a su modo de actuar. Esto lo vimos también en la clase pasada. Y decía el apóstol Pablo, bueno, el que guarda el Shabbat no juzgue al que no lo guarda. Y el que no guarda el Shabbat en ese día exactamente, no menosprecie al que en su corazón entiende que quiere guardar el Shabbat un sábado, porque eso también es válido, ojo. Y en Romanos 14:5 el apóstol Pablo dice, uno hace diferencia entre día y día, otro juzga iguales todos los días, cada uno esté plenamente convencido en su propia mente. Entonces, en mi opinión, si guardamos el Shabbat el sábado o si lo guardamos otro día de la semana, para mí eso entra dentro de este asunto de los temas de conciencia o los motivos de conciencia. No hay que menospreciar ni juzgar tampoco, ¿no? Y yo podría preguntar, ¿de veras vos creés que podés ser más santo porque guardás el día de reposo a partir de la salida de la primera estrella el viernes de noche? O, por ejemplo, porque te reunís en la iglesia un sábado a las 18 horas y decís, bueno, yo estoy guardando el Shabbat, cuando en realidad a esa hora el Shabbat ya terminó. Entonces hay gente que es muy religiosa y dice, no, yo me reúno el sábado. Sí, te reunís el sábado a las 6 de la tarde, cuando el Shabbat ya terminó y ya estás en domingo. Es decir, podemos llegar a ser realmente ridículos en ese sentido, ¿no? Entonces, bueno, si estás convencido, bien. Si vos querés guardar el sábado, literalmente el sábado, te aplaudo, te apoyo y te acompaño en tu decisión. Pero no sos superior al que de pronto guarda el domingo para el Señor. Y abro acá un paréntesis porque hoy día se escucha en muchos lugares que algunos esgrimen el argumento que al guardar el domingo estamos guardando el día del sol, dicen ellos, que es paganismo, que es un paganismo greco-romano. Bueno, todo esto es faltar a la verdad, a una verdad histórica respecto a cómo fueron sucediendo los hechos, de modo tal que el domingo se volviera el día del Señor. Hubo factores que llevaron a este cambio, lo vimos también uno de ellos en la clase pasada, cuando vimos el video de este gran compositor judío, hasídico, conservador, Yehuda Green, celebrando un Melave Malkaj, ¿verdad? El Melave Malkaj, la cena de la reina, al final del sábado, que da entrada al primer día de la semana, al domingo, y donde se tocaban temas mesiánicos. Un Melave Malkaj que nosotros asociamos, de acuerdo al estudio de muchos teólogos, con Hechos capítulo 20, versículos 7 y 8, la cena del apóstol Pablo en Troas, cuando el apóstol Pablo después de cenar, después de la Melave Malkaj, porque era ya entrado el primer día de la semana, hace una larga disertación, el joven Eutico se cae de una ventana, de un piso alto, aparentemente había fallecido, Pablo dice tranquilos, todo va a estar bien, ora por Eutico y Eutico es restaurado a la vida, y al otro día, el primer día de la semana, pero ya había comenzado ese primer día de la semana en la noche de ese sábado, porque los judíos cuentan el día de noche en noche, desde las 6 de la tarde hasta las siguientes 6 de la tarde, entonces ahí
en Hechos 20, capítulos 7 y 8, vos tenés una Melabé Malcá. Vos tenés una cena de sábado, una cuarta comida del Shabbat, que entra en el primer día de la semana y que ya nos está hablando de que cómo en ese momento se tocaban teánicos, cómo en ese momento el pueblo de Dios estaba reunido para escuchar la palabra, y ese es un primer factor que va llevando a que el sábado se extienda hacia el domingo. Ya existía en el judaísmo, pero no fue el único factor. También recordemos que el domingo el Señor resucita. El domingo, en realidad, el primer día de la semana, no es el día del sol. Es un día santo también para el judaísmo, porque el día número 8, que es el primer día de la semana, el día domingo, es el comienzo de la nueva semana, es un día santo, lo vamos a ver en la fiesta de los primeros frutos, que es un domingo. Entonces, de ninguna manera los primeros cristianos comenzaron a reunirse el primer día de la semana a partir el pan y el vino, como dicen los evangelios, el Nuevo Testamento. De ninguna manera ellos se reunieron a partir del primer día de la semana porque estaban adorando al sol. Se comenzaron a reunir los domingos porque el domingo el Señor resucitó. Y el Señor es el primer fruto resucitado, como veremos en la fiesta de los primeros frutos, porque todas las fiestas remiten al Mesías. Entonces, es una falta de respeto, es faltar a la verdad decir que cuando los cristianos se reunían el domingo estaban siendo paganos. Y no le podemos caer con el mazo a la Iglesia Católica y no caerle con el mazo a los cristianos del Nuevo Testamento, que también se reunían el domingo a partir del pan y el vino. Entonces, no seamos hipócritas. El hecho de juntarse un domingo a partir del pan y el vino no es una adoración al sol, ni es una costumbre greco-romana. Es una costumbre judía, porque el día número 8, y el número 8 es un número también sagrado en el judaísmo. Y en el Nuevo Testamento nosotros ya tenemos a Pablo y los demás apóstoles reuniéndose el primer día de la semana a partir del pan. Pero además, históricamente, en un momento, los judíos nazarenos, los judíos mesiánicos, los que creían en Jesús como el Mesías, son echados por la oficialidad del judaísmo de las sinagogas, y esto lo vimos en el primer estudio que hicimos, Mensaje a las 7 iglesias de Apocalipsis, la ternura del Jesús de las promesas, lo pueden encontrar, son cuatro clases sobre ese estudio, y ahí vimos cómo históricamente esto sucedió. Y entonces, evidentemente, hay una división entre el judaísmo ortodoxo y el judaísmo mesiánico, y el judaísmo mesiánico, como parte de esa diferenciación, también llevado por el tema de que en la cuarta cena del Shabbat ya se hablaba de temas mesiánicos y ya era parte del día domingo, y también llevado por el hecho de que Jesús resucita un día domingo, bueno, se empieza a volcar hacia el día domingo, ese tiempo especial y apartado para estar con el Señor. Entonces el domingo es un Shabbat y no es menos santo que un sábado. Entonces, ojo cuando hoy nos volvemos religiosos en ese sentido, porque en realidad estamos faltando a la verdad y estamos perdiendo de vista el verdadero sentido y lo conceptual de lo que significa guardar el Shabbat. Y Yeshua es nuestro Shabbat, Jesús es nuestro Shabbat. Tenerlo a Él, hacer un tiempo para Él en nuestra vida, es guardar el Shabbat. Y de hecho nosotros como cristianos no guardamos solamente ni el sábado ni el domingo, guardamos todo el tiempo en nuestra vida, porque toda nuestra vida está entregada al Señor, toda nuestra vida es un Shabbat. Nosotros vimos cómo los judíos creen que el Shabbat, guardar el día de reposo en los sábados, es un anticipo de lo que va a ser el reino milenial con el Mesías, y que cuando llegue ese momento, ese milenio va a ser un Shabbat permanente. Bueno, los judíos todavía no reciben a Jesús como el Mesías, pero nosotros sí. Entonces los judíos mesiánicos o los cristianos ya estamos en el Shabbat permanente. Todo el tiempo es Shabbat para nosotros. Todo el tiempo, toda nuestra vida, una vez que nos entregamos al Mesías, es un Shabbat. Y estamos de continuo en esta fiesta. Por supuesto, también cuando llegue el milenio y cuando el Señor vuelva en las nubes del cielo, vamos a entrar también en ese permanente Shabbat, y ahí sí el pueblo judío se nos va a sumar, porque en esa instancia el pueblo judío va a creer en el Señor. Ahora, la preeminencia del Shabbat sobre los demás días de la semana se acentuó
en el judaísmo con un ritual del antiguo tabernáculo y el templo mediante la ofrenda de un cordero adicional. Esto lo podemos encontrar en Números, capítulo 28, versículos 9 y 10. Mas el día de reposo, es decir, el sábado, el Shabbat, 2 corderos, tipo de la sangre, tipo de el vino, 2 corderos de 1 año sin defecto, y 2 décimas de flor de harina amasada con aceite, tipo del pan, 2 décimas de flor de harina amasada con aceite. Este pan que yo hice hoy es nada más que harina, agua y aceite, y un poquito de sal. 2 décimas de flor de harina amasada con aceite, como ofrenda con su libación. Es el holocausto de cada día de reposo. Números 28, versículos 9 y 10. Y de la renovación en ese día de los panes de la proposición que representan las 12 tribus de Israel. Esto está en Levítico 24, 5, 8, Primera de Crónicas 9, 32. Es decir, que Números 28 nos está hablando de que el Señor ordena asociar el Shabbat con el sacrificio de 2 corderos y el derramamiento de la sangre de esos corderos, tipificados hoy día en el vino, y la harina amasada con aceite, tipificada en el pan. Por eso hoy día los judíos en el Shabbat toman vino y comen la jalá. La jalá es ese pan trenzado que ellos hacen, pero que inicialmente era un pan mucho más sencillo. Bueno, esta maravillosa tradición del judaísmo tiene un concepto bíblico, tiene un sustento bíblico, que es el de Números 28, 9 y 10, el de presentar en el Shabbat corderos y pan, sangre y cuerpo, vino y pan. El cordero, por supuesto, sacrificado, tipifica la obra del Mesías en el madero, y los panes simbolizan el gozo y la abundancia que Dios provee, pero son los panes sin levadura, son lo que se conoce como los panes de la proposición o los panes del rostro, que son también un tipo del Mesías, como lo vamos a ver precisamente en la fiesta de los panes sin levadura. Ustedes cuando escuchen los panes de la proposición o los panes del rostro que se ponían en el tabernáculo y el templo en el Antiguo Testamento, eran unos panes así, eran unos panes redondos que se hacían sin levadura y que se colocaban 12 panes redondos en 2 filas, representando 6 panes por un lado y 6 panes por el otro, las 12 tribus de Israel. Y esto se ponía ahí en el tabernáculo y en el templo por parte de los sacerdotes como un símbolo de, bueno, es el cuerpo del Señor, pero también es mi vida ofrendada al Señor, mi vida rendida a los pies del Señor. Por eso es también tipo del Shabbat, porque es yo rindo mi vida a los pies del Señor, y nuestra vida como cristianos ya está rendida. Vivimos en un constante Shabbat delante de la presencia del Señor. Miren qué maravilloso esto. El Señor Jesús muere en el inicio de una celebración de Pascua, pero más precisamente horas antes de que dé comienzo la celebración de los panes sin levadura. El Señor Jesús muere hacia las 3 de la tarde, cuando se sacrificaban los corderos en el templo, se estaban sacrificando corderos en el templo, y en el mismo momento Jesús estaba muriendo sobre el madero, el Cordero de Dios estaba dando su vida por el mundo, y unas horas después comenzaba la celebración de la Pascua y de los panes sin levadura. Ese día, esa tarde bendita, Jesús muere hacia las 3 de la tarde, y hacia las 6 de la tarde, cuando comenzaba la celebración de los panes sin levadura, ese día era considerado un Shabbat. No importa si fue un miércoles, o si fue un martes, o si fue un sábado, o si fue un viernes, o si fue un jueves. Ese día ahí era un Shabbat, porque era el primer día de la celebración de los panes sin levadura. Era un sábado, diríamos hoy día, aunque no cayera un domingo. Bueno,
para el judaísmo es un Shabbat, aunque no cayera un sábado. Pero lo rico de este detalle, la perla que descubrimos acá, es que esto evidencia que el Mesías completó su obra apenas antes, unas horas antes de iniciarse ese séptimo día, ese Shabbatón, ese feriado especial. ¿Se entiende el concepto maravilloso? Jesús muere hacia las 3 de la tarde, completando la obra, y es bajado de la cruz y rápidamente depositado en el sepulcro antes de las 6 de la tarde, y él completa la obra. Jesús es el Shabbat. La obra quedó completa en el momento que al Señor lo ponen en el sepulcro. Él ya hizo lo que tenía que hacer. El Cordero de Dios fue sacrificado y derramó su sangre, como aquellos corderos que nos mandaba Números 28 sacrificar en el Antiguo Testamento el día sábado. Y la obra del Señor ya fue completa. Él dio su sangre y Él dio su cuerpo por nosotros, el vino y el pan. De tal modo que nosotros estamos viendo en el Shabbat, en el verdadero sentido del Shabbat, en lo que hay que atender al Shabbat. No, si no lo celebramos el sábado, lo celebramos el domingo. No, lo que verdaderamente significa el Shabbat. Lo que tenemos que entender entonces es que el Señor en su descanso hace suya, es decir, el Señor, voy a leer lo que tengo acá, la humanidad entera puede entrar en su descanso, en el descanso del Señor Jesucristo, y hace suya esa muerte y descansa en esa obra perfecta completada sobre aquel madero hacia el Shabbat. Esa es la aplicación soteriológica. Nosotros habíamos visto que las fiestas remiten a Jesús en una aplicación soteriológica en lo que tiene que ver con la salvación y en una aplicación escatológica sobre el fin de los tiempos. Bueno, acá está la aplicación soteriológica, lo que tiene que ver con la salvación. Jesús muere por nosotros, Él es nuestro Shabbat. Esa es la aplicación soteriológica. Ese es el Yeshua ben Yosef, el Jesús hijo de José, que viene a dar su vida por sus hermanos, como el José de Egipto que dio su vida por sus hermanos. Y a eso se refiere Jesús cuando dice, mi yugo es fácil y ligera mi carga, en Mateo 11:30, porque Él ya pagó el precio, Él es nuestro descanso. Solo nos resta aceptar en humildad lo que por nosotros Él hizo. Eso es negarnos a nosotros mismos, eso es tomar nuestra cruz y seguirlo a Él. Mateo 16:24. Creer en su obra sobre el madero materializa en nuestra vida el Shabbat, un Shabbat permanente. Y esto lo expresa claramente el profeta Isaías en el versículo 13 y 14 del capítulo 58. Si retrajeres del día de reposo tu pie, de hacer tu voluntad en mi día santo, y lo llamares delicia, santo, glorioso del Señor, y lo venerares, no andando en tus propios caminos, ni buscando tu voluntad, ni hablando tus propias palabras, entonces te deleitarás en el Señor, y yo te haré subir sobre las alturas de la tierra, y te daré a comer la heredad de Jacob. Si retrajeres del día de reposo tu pie, de hacer tu voluntad en mi día santo. El Señor está diciendo acá, en Isaías 58, Antiguo Testamento, 700 años antes de Cristo, que el tema de guardar el día de reposo es retraer nuestro pie en ese día, retraernos de hacer nuestra propia voluntad, no andar en nuestros propios caminos. ¿Y eso a qué se refiere? Se refiere a reconocer que Jesús vino a morir por vos, reconocer que su yugo es fácil y ligera es su carga, reconoce que Él pagó el precio en el madero de tu pecado, entregate a Él, abrile el corazón. Eso es guardar el Shabbat, eso es retraer tu pie en el día de reposo, eso es hacer su voluntad en su día santo, eso es dejar de hacer tu voluntad, eso es negarte a vos mismo y tomar tu cruz. Entonces el cristiano vive un Shabbat permanente. A ver, entendamos con madurez lo que es celebrar el Shabbat. Para el pueblo judío, la finalidad del Shabbat
es además darnos la sensación de que la historia se repite. Es un repaso, y esto también lo vimos, que uno de los términos, el término fiestas es moedim, pero el término convocatorias en hebreo es mikra, la convocatoria, un repaso, ¿verdad? Entonces, el pueblo judío cree que cuando uno celebra el Shabbat, esto nos permite hacer un repaso, una mikra, y esto nos permite dar la sensación de que la historia se repite. Cada vez que el pueblo guarda el día de reposo, al cesar en sus actividades cotidianas, vuelve a recordar el milagro de la salida de Egipto, la redención, el tránsito de la oscuridad a la luz y de la esclavitud a la libertad, la puerta a la tierra prometida, a Jerusalén. Para nosotros los cristianos, cada Shabbat, cada misa para los católicos, cada culto para los evangélicos o servicio, cada tiempo apartado para el Señor se vuelve un Shabbat. Cada momento en el día, no solamente un sábado, no solamente el domingo cuando vas a la misa o al culto, cada momento en cada día, cuando vos haces ese tiempo para charlar con el Señor, tu tiempo devocional, tu tiempo para leer la palabra, tu tiempo para disponerte a escuchar a un predicador o a escuchar una enseñanza a un maestro de la palabra, tu tiempo para ver qué me dice el Señor, incluso tu tiempo ministerial, cuando dispones, bueno, voy a ir a un hospital a visitar a un enfermo. Voy a llamar a este hermano que no viene hace tiempo para ver qué le pasa, voy a consolar al que está triste, voy a apoyar económicamente o con mis bienes materiales al que lo necesita. Bueno, cada vez que estamos haciendo todo esto, estamos guardando el Shabbat, porque estamos recordando la salida de nuestro propio Egipto, el de cada uno de nosotros, antes de tener el encuentro con el Señor. Porque cuando vos te encontrás en esa situación de oración, de lectura de la palabra, de ayuno, de visita al que está enfermo, de dar al pobre pensando que lo haces porque sos un hijo de Dios y es tu obligación hacerlo, aunque lo haces con mucho gozo y placer, pero es una obligación, el amor te constriñe, te empuja a hacer eso. Bueno, cuando vos estás haciendo todo eso, estás guardando el Shabbat. A ver si nos entendemos. Estamos recordando nuestra salida de Egipto. Estamos haciendo una mikra, una convocatoria, una recordación. Estoy recordando, estoy haciendo un repaso. A mí Jesús me salvó, a mí Jesús un día me limpió con su sangre, a mí Jesús me transformó, a mí Jesús me devolvió al diseño original, a la persona que yo fui creada para ser, y por eso yo estoy haciendo todo esto. Por eso yo le estoy dedicando un tiempo, por eso yo estoy leyendo la palabra, por eso yo estoy orando, por eso yo estoy dándole una mano al pobre. Estoy haciendo un repaso, estoy viviendo un Shabbat. Estoy viviendo un Shabbat. Estoy retrayendo mi pie, supongo que se dirá en español, estoy retrayendo mi pie de hacer algo en el día de reposo. Pero no porque no esté haciendo nada, sino porque lo que estoy haciendo es honrar al Señor. En realidad estoy dejando de hacer, porque estoy reconociendo que la obra ya la hizo Él cuando se entregó en la cruz. Entonces no soy yo el que está haciendo, es Dios en mí. Y eso es guardar el Shabbat. Respecto a la heredad de Jacob, porque ese pasaje que leíamos de Isaías 58 dice que cuando yo guardo el día del Señor, la promesa de Dios es: yo te haré subir sobre las alturas de la tierra y te daré a comer la heredad de Jacob. ¿Cuál es la heredad de Jacob? ¿Cuál es la heredad de Israel? La tierra prometida, nuestra herencia. Y esa tierra prometida pueden ser muchas metas en esta vida presente, por supuesto. Esa tierra prometida es la conquista de ese trabajo que querés anhelar, la conquista de esa carrera que querés terminar, la conquista de ese amor, de ese novio, de esa novia, de ese esposo, de esa esposa que querés un día llegar a tener, la conquista de la familia que un día querés llegar a formar. Pero en última instancia, la heredad de Jacob, la heredad de Israel, la tierra prometida, es Jerusalén, la Jerusalén celestial, desde donde vamos en descanso perpetuo a estar con el Señor en el milenio. Entonces, esto nos lleva a la aplicación escatológica del Shabbat. Hay una aplicación soteriológica, que es todo lo que remite a Jesús entregando su vida,
pero hay una aplicación escatológica que remite a la segunda venida del Señor, cuando Él venga como Rey a establecer un reino milenial. Y ahí también vamos a estar, nosotros vamos a recibir la heredad de Jacob por haber guardado el Shabbat, por haber creído en Jesús, por haberlo hecho nuestro Señor, y vamos a estar ahí con el Señor eternamente desde Jerusalén. Entonces, ahí está la aplicación escatológica del Shabbat. Hay otro tema más todavía respecto a lo escatológico, y es que para el judaísmo, Adán y Eva existieron, según el calendario bíblico, hacia el año 4000 a.C. Uno puede debatir qué pasó antes de Adán y Eva, qué pasó con los dinosaurios, bueno, todo lo que me quieran decir. Lo que yo sé, y es lo que dice la Biblia, es que Adán y Eva fueron hacia el año 4000 a.C. Abraham va a ser hacia el año 2000 a.C. El rey David, año 1000 a.C. Y Jesucristo llega hacia el año 0, por ahí, años más, años menos, está en esa zona. Entonces, hay 4000 años hasta la venida del Mesías, hay 2000 años más después de la venida del Mesías, y en este momento nosotros estamos en el calendario gregoriano de Occidente, ya entramos en el séptimo milenio en el año 2000. Y en el séptimo milenio debiera de ser el momento en el cual el Señor Jesús regrese para establecer el reino milenial. El séptimo milenio, milenio número 7, día número 7, el Shabbat. El milenio es un tipo del Shabbat permanente. Ahora, ¿qué es lo que sucede? Para el pueblo judío, por ejemplo, no está en el año 2021. No entró todavía en el séptimo milenio. El pueblo judío está en el año 5800 aproximadamente. Faltan unos 200 años para entrar en el séptimo milenio. De todas maneras, hay también ahí toda una discusión de si exactamente, aparentemente habría unos años que están restados y que habría que agregar a ese calendario judío que hoy día el pueblo judío cree estar hacia el año 5780, es decir, faltarían 220 años para entrar en el séptimo milenio. Pero esos son detalles que solamente el Señor sabe. El Señor es perfecto, así que el Señor ha permitido esto. Ha permitido que por un lado el mundo viva dentro de lo que es el calendario gregoriano, por lo tanto pensamos que ya estamos en el séptimo milenio y en realidad no estamos todavía, porque el 2021 no es el séptimo milenio, el año 2000 no fue la entrada del séptimo milenio. Tenemos que regirnos por el calendario judío para entender cuándo entra el séptimo milenio, pero por otro lado, como el calendario judío cree estar en el 5780, pero hay algunas imperfecciones en ese cálculo, tampoco es exacto ese calendario y tampoco podemos decir, bueno, dentro de 220 años entramos en el séptimo milenio. No se sabe con exactitud, y esto está permitido por Dios, porque el día y la hora nadie lo sabe, como dijo Jesucristo, de su retorno. Entonces, es maravilloso, pero lo que es cierto es que cuando el Señor regrese, el Señor regresaría hacia el comienzo del séptimo milenio y comenzaría el Shabbat permanente. Entonces, ahí vemos como todo es perfecto en la palabra, y la aplicación del Shabbat es una aplicación soteriológica respecto a la salvación, pero también hay una aplicación escatológica respecto al tiempo por venir aún en la historia de la humanidad. Con esto daríamos por terminado la fiesta del Shabbat, que está en la diapositiva número 7, Esteban. En la diapositiva número 7 tenemos esa foto que ya habíamos compartido del Shabbat con el pan y el vino en sus diferentes manifestaciones, ¿no? Por ejemplo, los panes sin levadura, en esa foto con el cáliz, y después la otra foto con las dos velas, como hoy día se encienden en cada familia judía cada viernes de noche, y la jalá o el pan trenzado del cual ellos participan todos los días sábados, el Shabbat. Vamos a la siguiente diapositiva, porque vamos a entrar ahora a hablar un poquito de la segunda celebración, que es Pesaj o la Pascua. Y hay ahí una pintura famosa de este pintor, que a mí me gusta mucho, algunas de sus pinturas, Eugenio Salvador Dalí, pintor español,
Y acá tenemos una versión moderna, por así decirlo, de la Pascua. Está el Señor Jesús con los discípulos, pero también ven que está sobre el Señor Jesús en la mesa una imagen tipo del Señor crucificado, ¿verdad? Compartiendo allí la Pascua. Bellísimo cuadro de Eugenio Salvador Dalí que nos retrotrae precisamente a la Pascua. Y mientras mantiene Esteban este cuadro, yo les voy a leer Levítico 23:5, que dice: en el mes primero, a los 14 del mes, entre las 2 tardes, Pascua es del Señor. Levítico 23:5. Y cuando quieras, Esteban, ahora sí ya podés volver a mí, y les cuento que el término Pesaj, Pascua, significa pasar de largo y se celebra cada año durante el mes de Nisan en el calendario hebreo lunar, equivalente en el gregoriano solar a fines de marzo y comienzos de abril. Es el día de la independencia para los judíos, en conmemoración de su salida de Egipto después de 430 años de esclavitud, según lo podemos entender según Éxodo 12:40. Es un día que merece ser celebrado. El yugo se trocó en libertad. Es el día en el que el juicio de Dios pasa de largo sobre la vida de sus hijos. El suceso, anuncio de lo que se cumpliría en una dimensión universal en Yeshua HaMashiach, Jesús el Mesías, reafirma nuestra fe en el Dios no improvisado, quien tiene un programa profético ya trazado. Como dijimos también en la clase pasada, desconocer las fiestas del Eterno, las fiestas de Jesús, es desconocer el calendario profético de nuestro Señor. Desde esta concepción, cada elemento involucrado en el Pesaj o en la Pascua tipifica otro elemento. Egipto es el mundo, Faraón es Satanás, la esclavitud de los hebreos o los semitas, la servidumbre del ser humano al pecado. Su liberación en Pascua, nuestra redención. El cordero apartado en el día 10 y sacrificado en el día 14, nuestro Jesús, apartado, ungido primero en Betania con aquel perfume precioso y luego sacrificado sobre el madero. Muchos elementos en común entre la Pascua y Jesús. Asimismo, al observar el Seder, término que en hebreo significa orden, o la cena de Pesaj, como la celebran los judíos desde aquel entonces y hasta hoy día, encontramos elementos que reflejan de manera exacta al Mesías y su obra en nuestra vida. Rociar los postes y el dintel de cada puerta con la sangre del Cordero tipifica a nuestro Señor Jesús y su sangre derramada. Evidentemente, la pierna asada de cordero, ese es roá, como se dice en hebreo, la pierna asada de cordero, también tipifica al Señor. Los panes sin levadura y las hierbas amargas con las que se debía acompañar la cena pascual, también tipifica a nuestro Señor Jesús. La forma de participar en esa primera cena pascual, parados con urgencia, ceñidos los lomos para emprender el viaje, la vida de fe, también está hablando de la vida del cristiano una vez que acepta en su corazón el sacrificio de Jesús en el madero. Y aún elementos más modernos, como las 5 copas, todo remite al Mesías. Las 5 copas que están presentes en la cena de Pascua judía, todo remite al Mesías y a su obra y a nuestra relación con él. Recuerden que todo esto, yo ahora lo estoy diciendo por arriba, pero tenemos un estudio que ustedes lo pueden encontrar en la lista de reproducción bajo una categoría que se llama variados, y el primer estudio incluido en la categoría variados es precisamente el Seder de Pesaj. Yo ahí dediqué todo un programa para explicar cómo los judíos celebran hoy día la cena pascual y cómo podemos descubrir al Mesías en esta cena pascual. Voy a decir de todas maneras que Éxodo 6, versículos 6 al 8, es el pasaje que sustenta en el judaísmo esa tradición maravillosa de las 5 copas dispuestas en el Seder de Pesaj.
tradición riquísima en su aplicación también soteriológica y escatológica. Dice así Éxodo 6, 6 al 8. Por tanto dirás a los hijos de Israel, yo soy el que soy, y yo os sacaré, dice la palabra, de debajo de las tareas pesadas de Egipto, y os libraré de servidumbre. Ahí está la primera copa, la santificación. Salir de Egipto para subir a la tierra prometida, ser apartados para Dios. Os sacaré y os libraré. Os redimiré con brazo extendido y con juicios grandes. Segunda copa, el juicio. Os redimiré. Os tomaré por mi pueblo. Tercera copa, la de la redención. Ustedes van a ser mi pueblo, mi iglesia, mi cajal, como se diría en hebreo, mi asamblea. Seré vuestro Dios. Cuarta copa, la alabanza. Y vosotros sabréis que yo soy Adonai, vuestro Dios, que os sacó de debajo de las tareas pesadas de Egipto, y os meteré en la tierra por la cual alcé mi mano jurando que la daría a Abraham, a Isaac y a Jacob, y yo os la daré por heredad. Yo el que soy. Y la quinta copa es la copa de Elías. Es ese profeta que el pueblo judío evidentemente espera regrese, porque como él fue arrebatado en un torbellino, en un carro de fuego, y no murió, el judaísmo espera que él vuelva. Y aún hoy día ellos disponen la copa de Pesaj, en la cena de Pesaj disponen la quinta copa, la copa de Elías, como diciendo, en algún momento Elías va a volver. Bueno, este señor que saca al pueblo de Egipto, ¿verdad? Es adorado por el pueblo judío. Para la cultura judía y en su historia, a lo largo de todo el Antiguo Testamento, yo soy el Dios de los judíos, yo soy el que soy, yo soy, es el que sacó de Egipto al pueblo. Para nosotros, los judíos mesiánicos, los cristianos, Yeshua, Jesús, es el Mesías. El Mesías, el Malach Adonai, el Dios enviado, el que nos sacó de esclavitud a vida nueva y eterna, y aquel a través de cuyo sacrificio el juicio de Dios nos pasa de largo. El Señor Jesús es ese Roá, es esa pata de cordero, ese brazo extendido. Es un término maravilloso que se utiliza muchas veces en el Antiguo Testamento. Por ejemplo, Isaías 51:9, el esroá de Dios, el brazo extendido de Dios, que es decir, la pata de cordero extendida. ¿Por qué? Porque Dios estaba extendiendo ya en fe a Jesús, a su Hijo, que un día iba a venir a dar su vida por nosotros. Quiero decir algo más respecto a esto, y es que cada vez que nosotros partimos el pan y servimos el vino, y de ellos participamos, la muerte del Señor anunciamos hasta que Él vuelva, reeditando el ceder de Pesaj judío que Jesús tuvo en el aposento alto. Y en este sentido estamos los cristianos, no importa si yo participo de la Santa Cena o la Cena del Señor, una vez por mes o todos los domingos o todos los días. Los católicos toman la comunión en cada misa. Y si vos vas a la misa todos los días vas a participar del pan y el vino. Los hermanos libres dentro de los protestantes participan del pan y el vino todas las semanas. La mayoría de las iglesias protestantes participan del pan y el vino una vez al mes. Hay algunas iglesias protestantes que solamente lo hacen una o dos veces al año y le agregan el lavado de pies. Bueno, no importa si lo haces todos los días, una vez por semana, una vez por mes, una o dos veces al año. El punto es que cada vez que vos estás participando del pan y el vino, vos estás reeditando, repasando la Pascua. Entonces estamos cumpliendo como iglesia con esta santa convocatoria, con esta mikra, con este repaso. Por eso tenemos que entender que la iglesia que tiene el Ruach HaKodesh, el Espíritu Santo de Dios, nunca ha dejado de celebrar las fiestas de Israel.
Por eso cuando Levítico 23 dice, estas son las fiestas que Israel, los hijos de Israel deben guardar a perpetuidad, la iglesia, que también es Israel, ha cumplido con esto y la ha guardado a perpetuidad, porque desde que el Señor partió y María su madre y los apóstoles comienzan a reunirse para partir el pan y el vino, hasta hoy día, siempre la iglesia guardó la Pascua, siempre la iglesia hizo una revisión y un repaso de esta convocatoria, de esta micrá, al partir el pan y el vino. Entonces la iglesia ha guardado siempre la Pascua, la ha guardado literalmente en Semana Santa, pero no necesita que caiga exactamente, no, porque puede haber alguien que diga, no, pero la iglesia católica o protestante tiene su calendario y tendrían que celebrar la Pascua cuando los judíos celebran Pesaj. Bueno, ese es un detalle que el que lo quiera celebrar así, gloria a Dios, pero no estás celebrando la Pascua porque la celebrás exactamente cuando los judíos dicen que hay que celebrarla de acuerdo a su calendario. Estás igual celebrando la Pascua si la celebrás de acuerdo al calendario gregoriano, porque estás dándole a la Pascua el sentido conceptual que Dios quiere que le des. Y es reeditar la liberación del pueblo. Estás reeditando, estás repasando la liberación de la esclavitud a la libertad. ¿Y cuándo fuimos hechos nosotros los cristianos libres? Cuando Jesús entró en nuestro corazón. Entonces, cada vez que yo participo del pan y el vino, estoy reeditando la Pascua, estoy volviendo a rememorar mi libertad, estoy guardando la celebración de Pascua y es maravilloso, los cristianos lo hemos hecho. Históricamente, nunca dejamos de cumplir esto. Cuando el Señor levantó la copa, hablando de las 5 copas, ¿verdad? Cuando el Señor levantó la copa en la cena de Pascua, que seguramente fue la copa de la redención, la tercera, para decir de sí mismo, bebed de ella todos, porque esto es mi sangre del nuevo pacto que por muchos es derramada para remisión de los pecados. Y agrega el Señor estas palabras en la última cena, no volveré a beber de esta copa hasta que lo haga con vosotros en el reino de mi Padre. Mateo 26, 26 y 29. Perdón, Mateo 26, versículo 29, aquí hay una aplicación escatológica de la Pascua. Porque el Señor dice, no volveré a beber de esta copa hasta que lo haga con vosotros en el reino de mi Padre. Hay una aplicación soteriológica, que es cuando el Señor dice, bebed de ella todos, porque esto es mi sangre de mi nuevo pacto que por muchos es derramada. Ahí el Señor está haciendo la aplicación escatológica de la Pascua. Voy a derramar mi sangre para salvar tu alma. Aplicación soteriológica. Pero después el Señor dice, no volveré a beber de esta copa hasta que lo haga con vosotros en el reino de mi Padre. Aplicación soteriológica, porque esto nos lleva a Apocalipsis. Una vez que Jesús venga en las nubes del cielo y levante a la iglesia, muertos en Cristo, resucitando primero, y al instante los cristianos vivos siendo transformados, después de esto va a tener lugar lo que se conoce como en los cielos, lo que se conoce como las bodas del Cordero, con su pueblo, donde se va a cumplir esto. No volveré a beber de esta copa hasta que lo haga con vosotros en el reino de mi Padre. Ahí hay una reedición de la Pascua. Y esa es una aplicación escatológica para el tiempo por venir aún en la historia de la humanidad. Este pasaje de Apocalipsis que citaba, que habla de esto, ustedes lo pueden descubrir, Apocalipsis capítulo 19, versículos 7, 9 y 10. Respecto al amado pueblo judío, ellos también van a creer como nación en ese momento, hacia aquel tiempo. Esto según lo que entendemos nosotros los cristianos, ¿no? Uno siempre tiene que tener humildad y decir, bueno, esto es lo que puedo interpretar. El amado pueblo judío, al entender de la iglesia cristiana, va también a creer en algún momento en el Señor Jesús cuando Él se manifieste en el cielo, seguramente no sin antes experimentar tribulación de manos del tentador. Pero ellos van a ser guardados en una manera sobrenatural por parte de Dios, en el desierto, como cuando huyeron de Egipto. Y esto lo podemos encontrar en Apocalipsis 12:6. Y la mujer
vestida de sol, con la luna debajo de sus pies y sobre su cabeza una corona de 12 estrellas. Esta mujer es el pueblo judío, sin lugar a dudas, es Israel como lo conocemos hoy día. Esta mujer huyó al desierto donde tiene un lugar preparado por Dios. Apocalipsis 12:6. Es decir, que hay ahí una aplicación escatológica también de la Pascua respecto al pueblo judío, ¿no? Una reedición de Pascua para el tiempo final, cuando el anticristo persiga al pueblo judío con mucha fuerza, y los judíos, Dios les va a abrir camino en el desierto y los judíos van a ser protegidos en un lugar donde el enemigo no va a poder tocarlos. Quizá sea Petra en Jordania, porque es una ciudad muy bien resguardada y es una ciudad que está al oriente, es una ciudad que se la conoce como Edom, porque es la ciudad rosa y Edom tiene que ver con el color rojo. Interpretaciones, pero interesante. Ahora, miren qué lindo la oración tradicional que cada año rezan los judíos en Pascua. Y es una oración que bien le cabe a la Iglesia de Cristo también, ¿no? A los cristianos. Dicen los judíos cada Pascua: este es el pan de aflicción que nuestros antepasados comieron en la tierra de Egipto. Por lo tanto, que todos los que tengan hambre entren y coman, y todos los que estén en pena vengan y celebren la Pascua. En la actualidad la celebramos aquí, mas el próximo año esperamos celebrarla en la tierra de Israel. Este año nos consideramos extranjeros aquí, dicen los judíos en la diáspora, mas el próximo año esperamos ser hijos de libertad en la tierra de Israel. Vaya forma de invocar la segunda venida del Señor. Los judíos en cada celebración de Pascua, ¿no? Cada vez que hacen ellos este repaso y cómo ellos guardan la Pascua. Vaya forma de invocar la segunda venida del Señor y traer el milenio en forma profética. Los judíos están trayendo el milenio, aun cuando para nosotros los cristianos ellos no creen en Jesús, que es el Mesías, pero están trayendo el milenio en forma profética cuando en su celebración de Pascua ellos dicen el año que viene en Jerusalén. Porque ellos un día van a abrir los ojos, van a aceptar a Jesús como el Mesías y van a estar en Jerusalén junto con la iglesia cristiana. Los judíos disponen la quinta copa, la copa de Elías, como dije, Eliau, como se dice en hebreo. Nosotros esperamos también la segunda venida del Mesías y el establecimiento del reino milenial con sede en Jerusalén. Jesús es el alfa y la omega, el principio y el fin, el primero y el último. Él es la raíz y el linaje de David, la estrella resplandeciente de la mañana. Apocalipsis 22, 13, 16. La casa está en orden y sentados en el Seder de Pesaj, en la Pascua, como su asamblea de creyentes, como su eclesia, los llamados fuera, la iglesia, le decimos: sí, ven Señor Yeshua, sí, ven Señor Jesús. Y lo mismo que los judíos en cada celebración de Pascua, nosotros los cristianos concluimos cada Semana Santa o Pascua creyendo en fe el año que viene en Jerusalén, pues allí esperamos habitar con Él un día. Ha sido un gusto, será hasta la próxima entrega. Como siempre me quedé corto, no pude entrar en la fiesta de los primeros frutos, pero bueno, hoy necesitábamos profundizar cómo nuestro Señor Jesús realmente es el corazón del Shabbat y de la Pascua. Te espero el viernes que viene. Será hasta nuestro próximo encuentro y salud.